Rocío Maneiro saluda a Eleazar Díaz Rangel y al presidente Nicolás. Al ciudadano David Enrique Continuamos Nieves con las Bant. conmemoraciones. La única persona en Venezuela que está facultada para entregar la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. Un reconocimiento que se hace a los venezolanos hoy en el presente por sus servicios destacados a la República y por ser muestras ejemplares dignas de ser seguidas y emuladas por los colectivos que componen nuestra nación. Y bueno, después fue diputado 2 veces por votación del pueblo. Y después de zurda. El fusil se lo sabe en Caramelo. Bueno, gracias. Un abrazo. Saludos. Estás llorando tú cuando estaba hablando de ella. Yo me alegro mucho que aquí esté David Nieves. David, ustedes saben, los que lucharon en esa época, David es un símbolo para nuestra generación, porque David quizás en esa década de los 70 fue uno de los cuadros revolucionarios de la izquierda radical más perseguidos, más torturados. Si David contara, pero David no ha querido contar, debería aprovechar David que está aquí y algunos de ustedes, 2, 3 compañeros, yo siempre le he dicho a David desde hace muchos años, busquemos 2, 3 periodistas para que David cuente la historia, porque además David tiene una memoria privilegiada y recuerda cada detalle, desde los 50 hasta nuestros años, cada detalle, cada historia, sabe mucho de historias reales, porque estuvo adentro de la batalla desde niño. David lo hirieron, ¿no? Un balazo le metieron aquel 23 de enero de 1958. Y luego, en los 60 perseguido, torturado, luego en los 70 también. Y para nosotros era una referencia, ¿no? David Nieves, David Enrique, Nieves Bant, hijo de Enriqueta y de David. El padre de David también, en los años 50, perseguido y muy torturado por la dictadura de Pérez Jiménez. Lo lleva en los genes. Y en los 70, por allá, por julio del 76, a David lo capturaron la democracia, que respetaba los derechos humanos, alta comisionado de derechos humanos, que hoy se puso a hablar de Venezuela, abusadora, bastante información le hemos dado, canciller la visitó, bastante sabe de Venezuela, pero se dejan llevar por funcionarillos de la diplomacia imperial que anda por allí metido en todos los cargos, se dejan llevar por mentiras, manipulaciones, para opinar desvergonzadamente de una patria donde se respetan estrictamente los derechos humanos, los derechos de nuestro pueblo. Bastante se violó aquí los derechos humanos. Digo David porque lo tengo al frente, y bueno, y por tanto que lo quiero. Está ya emocionado David. Pero David lo capturaron en julio. Un día después capturaron a Jorge Rodríguez, padre. Qué bueno decir Jorge Rodríguez, padre, ¿verdad? Porque significa que sus hijos continuaron su camino, Jorgito y Delcy. Y a David se lo llevaron para un rancho por allá por Carayaca, la democracia representativa. Y lo guindaron a un helicóptero, lo enterraron por allá, le metieron tortura, batazos, electricidad, y escuchaba al lado del rancho donde lo torturaban gritos también, gritos. Y al final
cesó la tortura y David salvó su vida. Salvó su vida David. A quien torturaban al lado de él, debe saber la juventud cuáles eran los métodos de entonces, la lucha política de entonces. Detrás de la censura lo que venía era la muerte, siempre. O detrás de la muerte y la represión, la censura, para dominarnos. Al lado, David escuchaba unos gritos, y eran los gritos de Jorge Rodríguez, a quien estaban destrozando su humanidad. Y David salvó su vida y continuó consecuente con las ideas del socialismo y la revolución, porque se les quedó en la tortura. Destrozaron el cuerpo de Jorge Rodríguez. Aquí están, pudiéramos decirlo de alguna manera, no te emociones, David, pudiéramos decirlo, sobrevivientes de una época que fueron capaces de pasar por encima de todas las dificultades, los obstáculos, todas las pruebas, hasta las más duras pruebas del dolor humano, de estar solo frente a sus torturadores y no entregar ni una palabra que pudiera comprometer o dañar a sus compañeros que estaban en lucha, a sus compañeros que estaban en batalla. Hay que ver y hay que alimentarse. Las causas verdaderas, las que trascienden las épocas, son las que se alimentan de los grandes valores, de la valentía, del coraje, de la fuerza que un ser humano puede tener para enfrentar las peores circunstancias. Y nosotros tenemos que levantar los valores que en nuestra historia se han ido afirmando en el transcurso de los años, los que tenemos más cerca, los que tenemos más lejos. Por eso me da mucha alegría haber entregado esta orden de los libertadores en medio de una fecha histórica tan hermosa para nuestra patria, el Día de las Periodistas y los Periodistas, decretado por nuestro libertador y rescatado por Guillermo García Ponce, haber entregado a nuestro compañero, camarada y maestro también de las luchas revolucionarias en los años 80 y 90, David Nieves. Realmente me da mucha alegría